Buenas tardes, María Alejandra. Bienvenida a la tercera clase de geometría. En el día de hoy vamos a hacer continuación de las clases que hemos venido viendo. Vamos a iniciar con una pequeña motivación en donde usted tendrá que mirar unas imágenes y describir qué es lo que hay en ellas, ¿sí? También asociarlo pues a qué más se le hace parecido las figuras que va a encontrar ahí. Luego pasamos a la explicación del tema, por último hace unos ejercicios y para finalizar dejamos un refuerzo de todo lo aprendido en clase. Recordemos que la primera clase lo que vimos fue figuras planas, ¿cierto? Figuras geométricas planas o polígonos regulares. La segunda clase que vimos fue áreas, ¿cierto? De cada una de las figuras regulares. Y esta clase se va a llamar áreas de figuras compuestas. ¿Listo? Entonces, para empezar vamos a mirar en estas imágenes qué es lo que usted ve ahí. ¿Cómo están conformadas estas figuras? ¿Por qué? ¿Por figuras? Geométricas. Sí, por figuras como un cuadrado. Ajá, muy bien. ¿Qué más hay acá? ¿Aquí qué hay? Hay un perro, un Ajá, caballo, muy bien. un pez, un gato, una tortuga. Sí, muy bien. ¿Y qué hay? ¿Cómo están conformadas la tortuga? ¿Está conformada por base de qué? Triángulo. De triángulos y qué más. Y un círculo. Un círculo, un cuadrado, muy bien. ¿El gato cómo está conformado? Por triángulos. Ajá. Que las orejitas con triángulos. Rectángulos, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cree usted que podemos hallar el área de estas figuras? Por cada triangulito. Ajá, muy bien, ¿cierto? Hallando el área de cada triangulito y luego sumando, ¿cierto? Entonces de eso va a consistir la clase del día de hoy. En el día de hoy se va a llamar áreas de figuras compuestas, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar hallando el área de esta figura, que es una casa, ¿verdad? Entonces tenemos el centro de la casa, que viene siendo un cuadrado, el techo de la casa viene siendo un triángulo y la chimenea de la casa viene siendo un rectángulo, ¿cierto? Entonces, para hallar el área de esta casa, primero debemos separarlo por áreas regulares que conozcamos, ¿cierto? Entonces, al área de este cuadrado grande lo vamos a llamar área 1, ¿sí? Al área del techo, ¿cierto? Lo vamos a llamar área 2. Y al área de la chimenea la vamos a llamar área 3, ¿cierto? Listo. Y al área de toda la casa la vamos a llamar área T, ¿listo? Que significa área total, ¿cierto? Entonces, el área de toda la casa va a ser la suma del área 1, ¿cierto? Más el área 2 más el área 3. ¿Listo? Primero, vamos a hallar el área del cuadrado, ¿cierto? Y sabemos que el área 1 del cuadrado es ¿qué? Lado por lado, ¿cierto? Y si nos dicen que este cuadrado de aquí hasta acá tiene 10, ¿cierto? Entonces va a ser, el área del cuadrado va a ser 10 por 10, ¿cierto? Entonces, 10 por 10 es igual a ¿cuánto? A 100, ¿cierto? Sí, entonces, ¿cuánto tiene el área 1? 100 cuadrados a la unidades cuadradas, ¿cierto? Muy bien. Esa es el área 1. Listo, ahorita vamos con el área 2, que es el techo, ¿cierto? Entonces es un triángulo, un prisma, ¿cierto? Un cuadrilátero, perdón. ¿Listo? Entonces, el área para el cuadrilátero va a ser base menor, ¿cierto? Que es base menor más
base mayor, ¿cierto? Sí. Multiplicado por la altura, ¿cierto? Sí, señor. Dividido en 2, ¿cierto? Entonces, área de la figura 2 va a ser base mayor, que es desde aquí hasta acá. Nos dijeron que tenía 20, ¿cierto? Entonces va a ser 20 más base menor, que es esta de aquí arribita, ¿cierto? Nos dicen que hay 8, ¿cierto? Multiplicado por la altura, que es la que hay desde aquí hasta acá, que es la del techo, ¿cierto? Que va a ser, aquí nos dice que es 12, ¿cierto? Entonces multiplicado por 12 y todo eso dividido en 2, ¿cierto? Entonces, área de la figura 2, ¿sí vamos bien? Va a ser 20 más 8, 28, muy bien. 28 multiplicado por 12, ¿cuánto nos da? 6, 1, 4, 5, 8 y 1, 8 y 1 por 2, 2. Entonces va 6, 13, 336 también me dio 1. Ajá, 336 dividido en 2. O sea que el área del techo es de ¿cuánto? 330. Ah, no, De- espera. Ajá, tiene que dividir. 6, me da 168. 168, ¿qué? Unidades cuadradas. ¿Listo? Listo, ya tenemos el área de la figura 2. Ahora, ¿qué nos falta? La 3. El área de la figura 3, ¿cierto? Entonces nos dicen que el área de la figura 3 es un rectángulo, ¿cierto? Y para el área del rectángulo va a ser la base multiplicado por la altura. Entonces, área 3 tenemos base, que es ¿cuánto? 8, multiplicada por la altura, que es ¿cuánto? 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 8 por 3? 8 por 3, 24, ¿cierto? Entonces, el área 3 son 24 unidades cuadradas, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Sumar. Sumar todas estas. Ajá, y ese muy será bien. todo Y el esa área será el área total de la casa. Entonces, área 1 es 100, ¿cierto? Más área 2, que es 168, más área 3, que es 24, 268 más 24. Sería 12, llevo 1, 8, 9, a mí me dio 290. 290 ¿y qué? 2 92 unidades cuadradas. cuadradas, ¿cierto? Y esa sería el área total de la casa. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta? No, ¿Alguna duda? no, todo claro. ¿Cómo desarrollar esto? ¿Todo claro? Listo. Entonces ahora vamos a hacer otro siguiente ejemplo y vamos a hallar el área de esta letra. De la letra E. ¿Listo? Y nos están diciendo que de aquí hasta acá tiene 15, ¿cierto? Que de aquí a acá tiene 2, que de aquí a acá también tiene 2, ¿cierto? Desde aquí hasta acá tiene 10, ¿listo? Y que desde aquí hasta acá tiene 20, ¿listo? Entonces, para hallar el área de esta letra hay que dividirlo en figuras regulares, ¿cierto? Que fue lo primero que hicimos en la casa anterior. Sí, ya. Entonces, ¿cómo quiere usted? ¿Dividirlo así, que salgan 3 cuadrados? ¿O dividirlo de esta manera, que aquí le salga un Sí. rectángulo grande y 3 pequeños? Es ¿La anterior? largo y 3 Ajá. pequeños. Listo, entonces vamos a llamarla área 1, ¿cierto? Área 2, área 3 y área 4. 4. Recordemos que área T va a ser ¿qué? Área total. Área total igual a ¿qué?
a la suma de todas las áreas. Área 1 más área 2 más área 3, ¿cierto? Más área 4, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hallar primero el área 1. 1. Área 1 va a ser igual. Como es un rectángulo, ¿es igual a qué? A base por altura. Muy bien, ¿cierto? Área 1 va a ser igual. La base, ¿que es cuánto? ¿Cuánto es 10, 15 menos 10? 15 menos 10. 5. O sea que la base de nuestro rectángulo es Sí. 5. Muy bien, ¿cierto? Multiplicado por la altura, ¿que es cuánto? 20. 20, muy bien, ¿cierto? Ujú. O sea que el área 1 del rectángulo es ¿cuánto? 100. 100, muy bien, ¿cierto? ¿100 qué? 100 unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Muy bien, ¿cierto, Alejandra? Sí. Entonces ya tenemos área 1. Vamos a hallar el área 2. Área 2 va a ser la altura, ¿cierto? La base multiplicada por la altura. ¿Cuánto es la base del área 2? Es 10. 10, ¿cierto? Muy bien. Multiplicado por la altura. 2. 2, ¿cierto? O sea que el área 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 20. A 20, ¿cierto? ¿20 qué? Unidades cuadradas. Unidades cuadradas. ¿Y será que el área 2 es igual al área 3? Sí. ¿Y al área 4? Sí. O sea que se multiplica por ¿cuánto? Por 2. Entonces esto sería 20, 20, entonces Ajá. 40, 60 y 100. Ajá, se multiplicaría. 160. Entonces el 20 se multiplicaría por 3, ¿cierto? Ujú. Entonces, área total va a ser igual a 100, ¿cierto? Más 20, más 20, más 20, ¿cierto? Sí. Entonces el área total va a ser igual a ¿cuánto? 160. A 160 Unidades cuadradas. unidades cuadradas, ¿cierto? Muy bien, ¿listo? ¿Estamos claros? Sí. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? No. ¿Ninguna? Listo. Entonces ahora, ¿va a tomar apuntes? Sí. Tome apuntes entonces. ¿Cómo vamos? Bien.
¿Listo? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer, este va a ser un ejercicio solita, ¿listo? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, vamos a hallar el área de esta figura, ¿listo? Usted la puede separar como quiera, si por cuadrados, por rectángulos, como quiera. Entonces, Yo la voy a hacer así. ¿listo? Ay, así. Entonces, eso, recordemos que lo primero que tiene que hacer es dividirlo en figuras regulares, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Entonces eso sería A1, A2, Ujú. entonces el total es igual a más A más 2, A más. Entonces, ¿21? Sí. Entonces, como este tiene igual, entonces así serían iguales. Y Ujú. este sería 15, 4. Ujú. 15, 4, 20. Después sería 50. Sería 102 más 60. ¿Siento qué? Y No se le olvide ponerle las ¿qué? Las unidades ¿qué? Cuadradas, ¿cierto? Muy bien. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le dio el área de la figura? Me dio 162 unidades cuadradas. Muy bien, María Alejandra. Listo. ¿Tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente taller. Vamos a hallar el área de este castillo. ¿Listo? ¿Vale? Vamos a hallar el área de este barco. Y vamos a hallar el área de esta otra figura. Eso.
¿Listo? Entonces, bien. Espera que aquí se me olvidó poner el hecho. ¿Listo? Entonces yo le voy a hacer aquí los resultados. Muy bien. Entonces sería 5 por 20. Ay, sí. Entonces ya tengo las dos, que sería 100 más 100. Ahora sería con la derecha, que sería 10 por 18. Ujú. 180. ¿Ah? 180. Y estas que serían 5 y 2. 5 y 2, 10. Más 10. Más 10. Pero recuerde que este es un triángulo, entonces es base por altura dividido en 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la base? La misma base que acá este rectángulo. ¿Cuál es la base? Este es 5. Ajá. Base por Entonces sería la base 5, ¿cierto? La altura sería 5. 5, ¿cierto? Y dividido en 2. 25. Una y 2. Y un tercero, 5. Sí, uy. Yo, pero con entonces 12,5. Muy bien. Entonces este 12,5 sería como 24,10. Las dos sumitas de esto, ¿verdad? Las dos sumas de esos de 12,5 y de Ajá. 12,5 pues da 25. Ah, sí. Mira, mira. Sí. Ahora, pero. Y más 380 sería, y más estos 26 sería 405. Este es una Eso, muy bien. Unidades cuadradas. Ahora, ¿cuál es la? Ahorita el barco, ¿listo? Entonces sería A1, A2, A3. Y eso también es otra figurita. Este de acá encerrado. A4. Entonces sería parte
esa A2, que... eso no. Ah, A1, A2 y A3. A3. Ya. Eso es solo para marcar la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Que es cuánto? 15. ¿Cómo se hizo esto? Ah, base por altura, base por base. Base más base. La base grande más la base Y si la pequeña. de arriba y luego lo divide. Ajá. Lo multiplica por la altura y ahí sí lo divide. Entonces esto sería 10 10 más qué. más 15. Ajá. Multiplicado por cuánto. 25. No, por 4. Pero la sí. suma. Ah, sí. 25 multiplicado por cuánto. Por 4 sería Ajá. 0, 25 por 4. 0, llevo 2, 8, 10, 100. Ajá. Y dividido en 2. Entonces sería 50. Ajá. Muy Ya bien. llevo la primera que es 50. Muy bien. Ahora sería este que es 2 por... ¿Cuál es el de este? ¿El de cuál? El de 2. acá. Ajá. Y la altura de ahí es esta. 10. Ah, ya, no la he visto. Ujú. Entonces 2 por 10. Sí. Y la de triángulo que sería... Este. que también sería 10. Y ajá. Y la altura es esta. ¿Qué más le falta? 30 luego dividido 2. Ajá. Muy bien. Que sería 15. Este. Muy bien. Y eso ya sería todo de esta figura. Puedo sumarlas. Serían 70, 85 y listo. Ujú. Muy bien, María Alejandra. Ahora falta esta. Y la última figura. Ujú. Que es 5 y 5 y 5. No. Ujú. 5 por 2. Ah, no. 5, 5, 2, 3, 4, 5. Igual a 20. Listo. ¿Listo? Bien, vamos a ver. Ujú. Ujú. Y luego sumar las áreas, ¿cierto? La del barco está bien. Ujú. Listo, María Alejandra. ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Vamos a, para finalizar, vamos a hacer el repaso con esta figura, ¿cierto? Y entonces usted la puede dividir en lo que quiera, ¿cierto? Ok. Hay 10, de aquí a acá, hay 5, y aquí acá hay 8. ¿Listo? Entonces, esta y esta otra. Una. Y aquí acá hay 3, y aquí acá hay 20, y aquí acá hay 15, de aquí acá hay 8, Y ya. y... Porque aquí sería acá 3. Ujú. Y yo la voy a dividir así. Ujú. Entonces, para saber cuánto mide este pedazo de aquí a acá, a Desde 20 le tiene que restar. 8. Ajá. Y aquí la divide en que aquí y aquí. Ay, ahí es así. Sí, también.
Porque yo le iba a hacer como este. Ajá, también de las dos formas puede, pero entonces como es compuestas, aquí lo divide En en triángulos. triángulos y rectángulos. Para que sea más. Acá en este lado. Ah, ok. Entonces vamos a hacer el de la primera. Este sería A1, A2, A3. Entonces, 8 por 5. De este que es acá. Ah, sí. Este es uno. Ajá, ese mismo. Por 5 es igual a 40 dividido en 2 es igual a 20. Ujú. Acá el 20. Entonces, 20 más, y por acá el 20. Y aquí va este. Entonces sería 10 por 10, 100. No, porque mire que ese es la altura de acá. Ay, Ajá, entonces sería cuánto. 10 por 5, Ujú. Ujú. 50. Y entonces esto da igual a 90. Ujú, muy bien. Y el 2 unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Eso, muy bien. Ahora voy a poner 2. Entonces este sería 8, sería 12. Entonces este aquí equivale, ¿dónde está? A 12 igual a 2. Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces, la área total, 1 más área 2 más área 3. Entonces, sería 8 por 15. Ay, 8 por 15. Entonces aquí sería 0 y 4 y 8, 12. 120. Área total. Y este sería como la de 3. 120. Y este sería 3, ¿por qué? Por 12, porque este sería acá este, ¿verdad? Ujú. 3 por 12. Ah, no, 6 y llevo una 36. Este sería 36. Y como este es el mismo, entonces es igual. 36. 36 más 36. 6 más 6, 12. 60. 7, 2. Ujú. ¿Más cuánto? 72 más cuánto. Más, o sería 7, 8, 9, 192. Me da 192 unidades cuadradas. Ajá, muy bien, María Alejandra. Listo, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? Bien, María Alejandra, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir a la clase de geometría, ¿listo? Ok. Carlos, siento que no haya grabado por los llamados. Oh, sí, grabo.